En Paraguay se aguarda con mucha expectativa el decreto del presidente de Argentina, Javier Milei, quien mediante esa vía, en teoría, tendría que ordenar el retiro del estatus de refugiados políticos a 4 miembros del clan Villalba que fueron capturados y liberados en Argentina. José Mariano Villalba Ayala, de 55 años, María Rosa Villalba Ayala, de 45 años, Miriam Viviana Villalba Ayala, de 44 años, y Tania Tamara Villalba Ayala, de 22. Ellos 3, José, María y Miriam, hermanos entre sí, y Tania, la hija de María Rosa. José fue capturado el viernes de madrugada en su casa y carpintería de la localidad de Moreno, donde daba trabajo a unos 20 paraguayos, según nos dijeron. En otra casa, a pocas cuadras en la misma localidad, fueron capturadas madre e hija, es decir, María Rosa Villalba Ayala y Tania Tamara Villalba Ayala. Y en otra vivienda, pero ya en la localidad de Sarandí, siempre en la provincia de Buenos Aires, cayó detenida Miriam Viviana Villalba Ayala, de 44 años. ¿Pero qué pasó? Había sido estas 4 personas ya gozaban de la condición de refugiados políticos. O sea, ellos tienen hasta ahora activa la condición de refugio político, mediante la cual se volvieron prácticamente intocables, porque de hecho le llevaron ante un juez federal a revisar la jueza documentos. No, ahora con refugio político, ¡pum!, afuera, a sus casas. Pero la Policía Federal Argentina mantiene en teoría vigilancia férrea sobre estas 4 personas, especialmente después de lo que tuiteó y posteó en Instagram. ¿Tuiteó se dice todavía? ¿Cómo sería? A ver, entre paréntesis, ¿cómo sería? Porque no es XO, no es de XSO. Es lo que escribió en su post. En realidad creo que... Bueno, lo que publicó en sus redes sociales. En realidad sociales. no es en Instagram, no es Tuiteó porque en Instagram escribió. Y en Twitter también. Twitter, bueno, en Twitter es otra cosa. Bueno, la ministra de Seguridad de la Nación Argentina se llama Patricia Bullrich. Ejerce el cargo que para nosotros sería el del ministro del Interior. Ella escribió lo siguiente: retuvimos al líder y a 3 miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización guerrillera vinculada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico. El kirchnerismo les había dado asilo, por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen las condiciones para ser refugiados. Tienen la alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar el refugio. Encubrimiento kirchnerista, dice luego. Usaron nuestro país para criar sus hijos y luego sumarlos a las filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos secuestros, asesinatos, narcotráfico y la trata de niños para usarlos como guerrilleros. El operativo se realizó en conjunto entre la Policía Federal Argentina, Policía Nacional del Paraguay y nuestros ministerios y cancillerías. Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos. Y esta publicación en Instagram está acompañada de 4 fotos de los allanamientos a las casas del clan Villalba, en Moreno y Sarandí respectivamente. Los propios argentinos distorsionaron los rostros de las mujeres detenidas. Bueno, pero Maero Giarra, resulta ser que José Mariano Villalba Ayala, el hermano mayor, él está procesado en Paraguay por secuestro en carácter de cómplice en el caso de Luis Alberto Lindström Pico, quien había sido secuestrado el 31 de julio de 2008 y liberado el 12 de septiembre del año 2008. Fue tras el pago de $130.000 de rescate. La policía había incautado en un campamento del EPP varios dispositivos que detectaron que había comunicaciones permanentes entre los teléfonos que usaban los secuestradores de Lindström con el número que en ese momento utilizaba José Villalba. De hecho, cuando Lindström fue liberado y el año siguiente se recuperaron $28.000 de los $130.000 que pagó su familia, el propio Luis Lindström había venido a la fiscalía aquí en Asunción para retirar la plata. Le devolvieron los $28.000. ¿Qué hizo Lindström? A 2 cuadras de la fiscalía
le entregó el dinero supuestamente otra vez a José Villalba. Eso fue grosero, groserísimo fue. En realidad fue Tacuarí y Cerro Corá, estaba cuando hizo la fiscalía de secuestro. Acá. Sí. Y si no me equivoco, fue hasta frente a un conocido hotel. A entregar la plata. El Granados, ahí. No, sobre Cerro Corá, para mí que fue. Sobre Cerro Corá, pero otro, el Crown. El Crown Plaza. Que está, si vamos a hacer un cálculo, está 100 metros, 200 metros de la misma cuadra. Es decir, y ahí te interrumpo porque, y vos vas a saber bien, fueron testigos de eso los investigadores. Lindström entró ansioso y nervioso por recuperar ese dinero. Porque ya estaba sobre aviso. Él ya quería su plata nomás. Sí. Quería su plata, no quería saber nada, iba a firmar lo que sea que le entreguen. Y salió corriendo. Había sido, le estaba esperando en la esquina, el secuestrador, para que le entregue la plata. Retiras abuelan de plata, Eruyegmana Oré, le dijo. Mira, fíjate vos que fue grosero. Una mañana en Asunción eso ocurrió. En Asunción, claro, en Asunción. Porque a Lindström lo secuestran en 2008 y al año siguiente, en 2009, allanan en Uiracti, Orqueta, la casa en aquel entonces de Alejandro Ramos y Lourdes Bernarda Ramírez. Y desentierran un termo en el que había la plata que se cobró por el rescate de Lindström. Y José Villalba vino a Asunción y retiró de vuelta de Lindström. Él fue capturado en 2010. Estuvo preso un año, hasta 2011. Cuando un juez le dio la libertad a 14 procesados por el secuestro de Lindström, ese fallo se revocó, el juez fue echado, Gustavo Bonsi se llama, y luego se ordenó la recaptura de José Villalba. Más, él ya se fugó, nunca más apareció. Hasta ahora, 13 años después que fue localizado y capturado en Argentina, solo que había sido, él ya había conseguido, vaya uno a saber cómo, la condición de refugio político, concedido por el kirchnerismo, acusa al gobierno actual de Argentina, porque Patricia Bullrich es la principal ministra del presidente Javier Milei. Entonces, ese es el caso de José Villalba. A él le requieren por secuestro, tiene una orden de captura internacional con fines de extradición. Ahora vamos a ver las otras 6 objetivos, porque acá es cuando tenemos que diferenciar. No podemos ver la otra placa de las hermanas e hija, por favor. Hay otras mujeres. A ver, José, este es el croquis, ¿qué digo el croquis? El organigrama familiar, el clan familiar. Vamos en pantalla completa, por favor, y para que se vea. Los padres, José Villalba, ya fallecido, y Mariana de Jesús Ayala, quien ya está imputada. Bueno, ellos tuvieron 8 hijos. En orden de edades, José Mariano, él está imputado en Argentina, localizado en teoría a mano de la Policía Federal, pero con refugio político. Saturnino de Jesús es el único de los hermanos que nunca se le pudo demostrar vínculos con el EPP. O sea, siempre por lo visto él se mantuvo al margen. Carmen María, ella está condenada en el Buen Pastor. María Rosa, ahora imputada y también a mano en Argentina. Miriam Viviana, también imputada y en Argentina. Liliana Elizabeth es la actual comandante o jefa del EPP, del brazo armado, está prófuga. Y Laura Mariana está encarcelada en Itapúa. Osvaldo Daniel es el abatido, él comandó el EPP hasta que murió el 23 de octubre del año 2022. Bueno, volviendo al tema de Argentina. En Argentina fueron identificados y localizados 7 objetivos del clan Villalba. 1, José, el hermano mayor, que él está luego buscado por el secuestro de Lindström. Entonces, oye, 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 procesa la caso Lindström. ¿Está bien, Osvaldo? Sí. Pero después están las hermanas e hijas. Ahí está. Bueno, acá lo que quiero que me preste atención, Osvaldo, porque después también vamos a ver una publicación de ABC de este fin de semana. Interesantísimo el material que en exclusiva trajo el relatorio que hace la Fiscalía sobre ellas. Bueno, José Mariano ya tiene una captura por el caso Lindström. Hoy por Osvaldo. Jaeo 1, ojo tanto ahí, secuestro. Pero el 4 de abril pasado, los fiscales Federico Tadeo Delfino Ginés y Lorenzo Darío Lescano Sánchez de la Unidad Antisecuestro presentaron una imputación, Resulta ser que en los últimos campamentos desmantelados del EPP se encontraron fotos y videos
que corroborarían que las mujeres del clan Villalba operaban básicamente en criar y adoctrinar en Argentina a los hijos de los combatientes del EPP que nacieron acá en Paraguay. O sea, la mitad cuera una seca hube, a una COB, ya una laitía cuera, ahora eso cuera Argentina. ¿Ve? Ahí les criaban, les inscribían como, las tías les inscribían como hijos propios, cumplidos 10, 11 o 12 años, los niños eran traídos de vuelta a Paraguay e introducidos al monte ya como combatientes. Bueno, en ese carácter fueron imputadas en esta nueva causa que se abrió Miriam Viviana, su hermana María Rosa y la hija de María Rosa, Tania Tamara. Acaban de imputar por asociación terrorista. Y la otra imputación, o sea, la imputación también afecta a nada menos que la abuela y nietas. Ahí está. De manera inédita fue procesada la mamá de Carmen Villalba, la señora Mariana de Jesús Ayala López, quien tiene 79 años. También fue imputada en esta nueva causa Claudia Anaí Oviedo Villalba, de 28 años. Claudia Anaí es la hija mayor de Alcides Oviedo Brites, cumpliendo condena en la agrupación especializada, y Carmen Villalba, cumpliendo condena en Buen Pastor. También fue imputada Viviana Montserrat Caballero Villalba, de 21 años. Viviana es la hija de un tal Pedro Juan Caballero Díaz, que sería un abogado de Pedro Juan Caballero, y de Miriam Viviana Villalba Ayala, una de las imputadas que tiene Argentina. O sea, el proceso penal nuevo se abrió contra la abuela, 2 hijas y 3 nietas. Ahí suman 7 objetivos. Hay que sumar, o sea, hay que decir que José Villalba ya está localizado ahí, pero él está prófugo por el caso Listron. Entonces, José Villalba, caso Listron, abuela, hija, nieta, nieta, por nueva causa de asociación terrorista. Si tenemos ahí la publicación de ABC que salió este domingo, imperdible el material con todos los detalles. O sea que los compañeros de la sección impresa se portaron. Más abajo, por favor, más abajo, porque para describir la imputación, abajo, ni el crilletti. Está la publicación del domingo del diario ABC Color, un fragmento, vamos a leer, sobre lo que le atribuyen, más abajo, joato. Ahí está, esto pueden leer en www.abc.com.py, mucho más abajo, ahí está la foto de la señora Mariana, ahí está, más abajo, esa es Vivian, ahí está. ¿Qué dice la imputación? Sobre la abuela, por ejemplo, Mariana de Jesús Ayala López, ¿qué dice? Sería la persona encargada de instruir a los menores y o adolescentes en la ideología del grupo criminal, así como la crianza de los mismos hasta una determinada edad para posteriormente, a través de otro integrante del grupo terrorista, enviarlos nuevamente a Paraguay para unirse a las filas del ejército del pueblo paraguayo. La sospecha se funda en los mensajes que la misma envía a los principales líderes del grupo, los cuales se encuentran en formato digital y en donde se observa a la misma realizando los actos descritos que se le atribuyen. Dice, o sea, le están acusando a la abuela de criar terroristas básicamente. De María Rosa, ¿qué dice? Así como su madre Mariana de Jesús, la misma se encargaría de la crianza y adoctrinamiento de los nobles integrantes del grupo terrorista para su posterior reclutamiento. Además, conforme a los datos migratorios obtenidos de su salida y entrada a la República Argentina, coinciden que luego de los alumbramientos que se producen en los campamentos clandestinos del Ejército del Pueblo Paraguayo, en algún lugar de su teatro de operaciones, la misma, por María Rosa, sería también la encargada de trasladar a los recién nacidos hasta el referido país, o sea, Argentina, para su posterior crianza. Oye, ¿entendemos, Osvaldo? Sí. En cuanto a Miriam Viviana, habría trasladado en varias ocasiones a los menores cuando estos habrían recién nacido para la crianza y adoctrinamiento respectivo de Paraguay a la Argentina y posteriormente a los menores y o adolescentes ya nuevamente desde Argentina hasta el Paraguay.
para que se unan a las filas del Ejército del Pueblo Paraguayo. Es así que en fecha 3 de enero del 2018, la misma ingresó desde República Argentina acompañando al hoy adolescente infractor Ernesto Daniel Villalba. Y ahí hago un paréntesis. Este es el hijo de Osvaldo Villalba, a quien había reconocido como su hijo biológico, conforme a los registros filiatorios de la República Argentina. Y ahí explica la imputación que ese Mitaí Ernesto, ahora de 18 años ya, es el que lideró el secuestro de Oscar Denis, el ex vicepresidente. Y dice que posteriormente lo entregó al mismo a los líderes del grupo criminal para que el mismo reciba adoctrinamiento e instrucción militar en guerra de guerrillas. También es importante resaltar que Miriam Viviana Villalba Ayala habría inscrito a la menor Lilian Mariana Villalba, ya fallecida, también como su hija biológica en los registros de Argentina, siendo esta nacida en Paraguay, fruto de la relación entre Osvaldo Daniel Villalba Ayala, ya fallecido ahora, y Magna María Mesa, que son los principales líderes del EPP. Aparte de esto, la misma sería encargada de proveer apoyo logístico necesario para que el grupo terrorista se mantenga en clandestinidad, inclusive transmitir los mensajes entre los prófugos de la justicia paraguaya, dice una parte más abajo. Ve abajo, Claudia Anaí, ella es la hija mayor de Alcides Oviedo y Carmen Villalba. Dice sobre Claudia Anaí: el 21 de diciembre del 2019, junto con su tía Laura Mariana Villalba Ayala, es la que ahora ya está presa, habrían acompañado de Argentina con el mismo fin de enrolar a la mencionada agrupación a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, quienes resultarían abatidas durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y líderes del EPP. ¿Te acuerdas las dos niñas de 11 años, sí. Osvaldo? Bueno, lo aseverado se desprende del informe migratorio anterior de la República Argentina y el análisis de los metadatos de evidencia digital incautada. La misma sería responsable del enrolamiento del grupo criminal de las referidas menores. O sea que Claudia Anaí le trajo a dos de sus primitas de Argentina, les metió al monte, las convirtió en terroristas y las niñas lamentablemente murieron. Sobre Tania Tamara, ella es la hija de María Rosa. María Rosa ya la habían agarrado en 2006 acá, justamente por vínculo con el EPP. Tania Tamara, dice, habría integrado el grupo armado durante un breve periodo de tiempo, en donde habría participado en los eventos ocurridos el 2 de septiembre y 20 de noviembre del año 2020. El 2 de septiembre era que murieron sus primitas de 11 años y 20 de noviembre de 2020 cuando murieron otros 3 líderes del EPP. Para luego de esto huir nuevamente a la Argentina. Y esto se desprende a través de un link, y ahí cita el link, en el que ella menciona su estadía en el campamento del EPP básicamente. Y ahí también se transcribe el relato que hizo ella. Y en la parte final de las 6, porque hay 7 objetivos. Uno es Osvaldo Villalba, esa es la hija de Carmen Villalba que está apareciendo. Uno es José Villalba, digo bien, buscado por el caso Listron. Y las otras 6 son imputadas en nuestra nueva causa. Sobre Viviana Montserrat, la imputación señala que actualmente formaría parte del Ejército del Pueblo Paraguayo como combatiente, ya que se le observa en una zona boscosa vistiendo indumentaria similar a la que utilizan los del grupo terrorista, con brazalete rojo en el brazo izquierdo, cartuchera verde, etcétera, conforme a las fotografías incautadas en octubre del 2022, o sea, cuando murió Osvaldo Villalba. Pero los archivos fueron creados el 5 de marzo del año 2016. Es darle a destacar que la misma es hija biológica del principal referente del grupo terrorista, de una principal referente política del grupo, que es Miriam Villalba. O sea que, en síntesis, el clan Villalba formó el EPP, fundó el EPP. Algunos de los hermanos, como Osvaldo Villalba, comandaron el grupo, ahora lo hace Liliana. Todos los miembros del clan Villalba, Osvaldo tuvo hijo en el monte. También tuvo hija, o sea, todos los hijos de ellos, de Osvaldo y de Liliana, por ejemplo, que nacieron en el monte, eran sacados del monte y llevados a Argentina y eran criados por su abuela, por su tía y por su tía. Y estas 3 tías las inscribían a las criaturas como sus hijas. O sea, ellas declaraban ser las madres de estas criaturas. 10 años, 11 años, imbarete misma llaves y cuál. Oye, uré supuestamente permiso y cuál la Carmen Villalba sirve.
Y ella, hay un video que ella le envía, un video a sus hijos que estaban en el monte, le dice, yo ya estoy vieja, ya no puedo más, ya cumplí con mi misión de criar y adoctrinar. Y entonces ahí le envía a los niños de Argentina y los convierten en terroristas. 3 casos. El hijo mayor de Osvaldo Villalba se llama Ernesto Daniel Villalba, ya tiene 18 años. Sí, tenemos la foto ahí para mostrar. Él nació en el monte, le llevaron a Argentina, a los 12 años le trajeron. Acá está, con su papá Osvaldo Villalba, ya convertido en terrorista. Él, Mitaí, comandó el secuestro de Oscar Denis. Ahora ya tiene 18, hace 6 años está en el monte. 2 niñas cuando eso tenían 10 años, cuando vinieron a Paraguay, les metieron al monte y murieron al año siguiente, en 2020, cuando cumplieron 11 años. Es decir, se trata de una práctica por lo visto habitual de esta familia, que ir a, entre comillas, criar terroristas y luego traerlos para utilizarlos en Paraguay. Eso es lo que acusa Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, quien dice que va a retirar el refugio político a los paraguayos, a los EPPistas que están allá, para extraditarlos a Paraguay. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. La institución de refugio político es noble, hay que decir eso. Sí. Pero de alguna forma, cuando hay intereses, y a veces ideológicos, son pervertidos. Como en este caso, según la... Sí, muchos criticaron de que se los haya liberado nuevamente, de que las autoridades no tenían conocimiento. El refugio no es una cuestión pública. El refugio no es una cuestión que se carga en una base de datos y todos pueden acceder. Es más, ni siquiera tienen la obligación de contestar requerimientos judiciales, cuando ya CONARES, que es la Comisión Nacional de Refugiados, otorga ese privilegio. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque resulta que las personas que acceden al refugio tienen la prerrogativa de ser protegidos porque están siendo atacados por un Estado. Ahora, para llegar a esa situación, para que te otorguen el estatus de refugiado, tiene que haber una serie de indagaciones e investigaciones que lleven a conformar de que efectivamente esta familia, por ejemplo, era atacada por el Estado paraguayo. O como ocurrió con Juana Ronda en su momento. Sí. O Anuncio Martí, la misma cosa. Lo que últimamente se ve mucho, lastimosamente, entre Brasil y Argentina, es que según el gobierno se otorga el refugio. Y eso es lo que ahora acusa al gobierno argentino. Dice, complicidad kirchnerista, dice. O sea, que el kirchnerismo, el gobierno anterior, de ideología socialista, fue el que concedió el refugio, dice. O sea, el mensaje político que tiró Patricia Bullrich también, Osvaldo, es muy importante. Ocurrió en Brasil. Juana Ron, Anuncio Martí y Víctor Colmán, para el gobierno de Brasil, eran perseguidos políticos. Sí. Y la Comisión Nacional de Refugiados le otorga ese estatus. Pero cuando asume el anterior presidente, se me fue un poco de el anterior... Lula y después el Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Cambia el contexto político, sí, y Paraguay se va a la carga y logran que se revoque. Sin embargo, fueron muy hábiles ellos, lograron salir del país y se fueron a Finlandia. Entonces, se otorga muchas veces refugio con otros fines. Para Paraguay, hay que decir, estas personas son delincuentes comunes y son criminales. Por eso es que o te imparten o persiguen los delitos cometidos por ellos. Acá hay toda una historia relacionada a los secuestros, pero tampoco podemos negar nuestra historia y vamos a traer a los orígenes, como estamos hablando hace un rato, el caso de Juliet. Sí. ¿Por qué Paraguay tiene mala fama? ¿Por qué manejaron mal el caso de María Edith Bordón de Bernardi? Porque aparecieron Juana Ron, Anuncio Martí como víctimas del Estado paraguayo. Y en realidad, cuando se lo estaba buscando, ellos aparecen en una casa en Villa Lisa y hasta ahora nunca quedó en claro por qué ellos estaban en una casa de Villa Lisa. Y dijeron, esto fue un autosecuestro. Pero hay otra sospecha de que en realidad los secuestraron a ellos para cobrar la plata que ya había pagado el ingeniero Antonio de Bernardi por el secuestro de María Edith Bordón en aquel entonces. Cuando se pervienten las instituciones, ocurren estas cosas y se generan sospechas. Por eso es que a Paraguay no lo miran bien tampoco afuera, más allá de una cuestión de ideología política. Y hay que decir que también son lo suficientemente hábiles esta gente, Iván, porque ellos son ciudadanos argentinos en la práctica. Sí, claro. Entonces, Argentina también tiene la obligación de ver la situación de su connacional. Y fíjate nomás cómo nos estamos extendiendo, pero el contexto político es demasiado importante. En el gobierno anterior, gobierno socialista, ¿verdad? La ideología izquierdista que dicen algunos, los EPPistas contaban con apoyo. ¿Te acordás cuando murieron las 2 niñas?
vinieron miembros de organizaciones de derechos humanos, que en realidad son militantes de grupos de izquierda, ¿verdad? Y vinieron acá, y recuerdo venir hasta ahora, me sigue indignando, así hasta con... Echemos de tan de Osvaldo. Me acuerdo bien que uno de ellos declaró: no, estas niñas vinieron simplemente de vacaciones, estaban con sus padres campesinos en el monte, ¿te acuerdas? Uno de los izquierdistas argentinos. O sea, ellos quisieron venir acá en Paraguay a hacer una investigación paralela. Ahora, cambió el gobierno de Argentina. ¿Vos te pensás que esa comitiva de derechos humanos argentina que vino aquella vez, vos te pensás que ahora va a tener el atrevimiento de intentar cruzar la frontera en tal carácter? No le van a dejar salir a Argentina ahora. Y me imagino que tampoco van a permitir más que entren a Paraguay a hacer lo que quieran. Pero el contexto político, cuán importante es. Ellos tenían refugio político durante un gobierno, en teoría, afín. Ahora, la principal ministra del gobierno de derecha, como le quieren llamar, o como le llaman, ya anuncia: no, le vamos a enviar a Paraguay, dice, y ya los acusa directamente de ser terroristas. Entonces, no debería pues ser así. Si ellos cometieron delitos comunes o crímenes, deberían ser juzgados por tales hechos. La vara no se debería considerar de acuerdo al gobierno de turno. O sea, resulta ser que para el gobierno anterior ellos eran perseguidos políticos nomás. Y para este gobierno, en Argentina digo, ellos son terroristas. Ahí nomás lo que digo que también muchas veces el contexto político enturbia este tipo de casos.